Hace algunos días, alguien me hizo una pregunta que parece simple, pero que toca un punto muy importante. ¿Qué haces cuando nada te está saliendo bien? Cuando, por ejemplo, la línea no está obedeciendo, cuando el color no está llegando a lo que esperas, o cuando la idea se está rompiendo antes de llegar al lienzo. Y esa pregunta no habla específicamente de una técnica, habla de una resistencia. Porque sí, seamos honestos, hay días en donde el arte se siente como si fuera un territorio adverso y la frustración aparece sin pedir ningún permiso. Y sí, es que la frustración es parte de este proceso artístico, aunque nadie lo dice con claridad. Pero sí, todos la tenemos, aunque sea poquito o mucho. Porque se habla mucho de la inspiración, del talento, del flujo creativo, pero pocas veces de ese otro estado, el de el artista sentado frente a una obra que no está funcionando. Ese momento donde el tiempo pesa un resto y la mente se empieza a llenar poco a poco de dudas. Ese umbral invisible entre seguir o abandonar esa obra. Pero, sin embargo, es justo ahí cuando más se define el carácter creativo. Y sí, es que el bloqueo emocional no aparece principalmente por una falta de ideas. Muchas de esas veces nace de un exceso de expectativas. Queremos que cada obra sea mejor que la anterior, que todo tenga sentido, que el resultado principalmente justifique las horas invertidas. Pero el arte no responde a esa lógica y eso es importante aprenderlo. Hay temporadas en las que simplemente no funciona, en las que lo que estás haciendo no embona en ningún lado, y otras en las que parece que has olvidado todo lo que has aprendido en todos los años. Y ese vaivén no significa que seas malo, significa que estás vivo dentro de todo este proceso. Cuando nada sale bien, la mente tiende a dramatizar. Empiezas a cuestionar tu camino, tu decisión de dedicarte al arte, tu capacidad también de avanzar. Pero la solución no está en presionarte más, sino más bien desactivar un poco el peso en el resultado. Una práctica útil es cambiar la escala del trabajo. Trabajar más pequeño, más rápido y más libre. Reducir de algún modo la exigencia y en cambio aumentar el movimiento. A veces lo que necesitas no es una gran obra, más bien es volver a entrar en la dinámica del hacer. Otra dinámica también es cambiar de medio, temporalmente. Si la pintura, por ejemplo, no está fluyendo, dibuja. Si el dibujo no está conectando, escribe. Y si es que escribir no ayuda tampoco, haz fotografía. El movimiento lateral desbloquea caminos que la presión frontal no permite ver. Y aquí lo importante es que sepas que no se trata de huir, sino más bien de encontrar otra puerta hacia la misma habitación o otro camino, vaya. La creatividad es más amplia que el soporte que estás usando. También sé consciente que también existen días en los que es mejor detenerse, no desde la renuncia, sino desde la pausa consciente. Salir a caminar, mirar otras obras, observar la ciudad, permitir que el pensamiento se expanda sin la obligación de producir y saber que el descanso no es un capricho, es una herramienta y lo más importante aún es saber que ningún proceso creativo se sostiene sin silencios que lo alimenten. Cuando el bloqueo viene del cansancio acumulado, es muy importante dividir la práctica. Trabajar por tiempos un poco más cortos, establecer metas mínimas y también demasiado alcanzables. Por ejemplo, 1 hora de bocetos, 20 minutos de pruebas de color, media hora de pensamiento de qué es lo que vas a hacer en la obra. No necesitas un día perfecto para avanzar, necesitas un pequeño avance para no perder el ritmo. Aquí la conciencia tiene más que ver con repetición que con una intensidad. En otros casos, la frustración surge porque estás intentando forzar algo que aún no está listo. Y ahí es justo donde conviene más revisar tu intención. Como por ejemplo, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que realmente te está pidiendo la obra? Y a veces la obra no falla por la técnica, sino más bien por una dirección. Así que ahí es mejor cambiar la idea, simplificarla o replantearla.
Eso puede ser suficiente para reactivar ese flujo. Aquí lo importante es saber que también la obra habla y escucharla requiere una paciencia. No sé si se los he compartido, pero en una ocasión hubo una obra que me tardé como 6 meses o un año en terminarla. Y eso más que nada fue porque al principio estaba haciendo una obra completamente diferente. Pero después de 2 meses o 3 meses no me convencía para nada. Y fue en ese momento en el que tuve que cambiar por completo la obra. Aunque había unas ganas infinitas por lograr lo que ya había visto en esa obra, pero otras que me decían que lo dejara, que me olvidara de esa pintura. Y es así que logré al final terminarla. Pero bueno, esa es una anécdota que igual puede servir en esto que estamos hablando el día de hoy. Pero bueno, una estrategia poderosa también es construir rituales. No rituales místicos o cosas por el estilo, sino hábitos que avisen a tu mente que es el momento de crear. Estos hábitos pueden ser preparar la paleta, ordenar los pinceles o la mesa en la que estás pintando, poner alguna música específica o simplemente ordenar lo que vas a empezar a utilizar. Estos simples gestos crean un marco emocional que sostiene todo este proceso, incluso cuando la motivación es débil y no dependes de un impulso, dependes más bien de un ritual. Aquí también es importante aprender a distinguir cuándo insistir y cuándo también soltar. Insistir tiene sentido cuando estás a solo un paso de resolver algo, cuando la idea late, aunque duela. Pero aunque duela, soltar es necesario cuando sigues repitiendo algo sin estar avanzando. Y saber la diferencia entre estas dos cosas no es simplemente intuición, es una decisión basada en la práctica. Y entre más trabajes, más fácil será reconocer ese límite. En los momentos más difíciles, recuerda por qué empezaste, no la versión romántica, sino la verdadera. Ese impulso de entender el mundo a través de la forma, ese espacio íntimo donde solo existes tú y la obra. Volver al origen es una forma de volver al movimiento. A veces solamente basta con recordar que el arte es el lugar al que regresas, no una simple prueba que tienes que pasar. Algo que ayuda mucho es documentar los días malos, igual que los buenos. Fotografiar el proceso, guardar los intentos fallidos, escribir una nota rápida sobre lo que estás sintiendo en ese momento. Con el tiempo, esa documentación te mostrará algo súper valioso. Los bloqueos no son permanentes, son parte de ese ritmo. Y ver especialmente ese historial te permitirá confiar en que también vas a salir de este. Un flujo de trabajo estable no nace de la inspiración, sino más bien de construir un sistema. Horarios, descansos, experimentación, límites claros y la aceptación de que no todos los días vas a producir algo totalmente extraordinario, digno para museos. Cuando entiendes todo esto, la frustración deja de ser un problema, un enemigo, y más bien se convierte en un indicador, un aviso más bien de que estás en un territorio nuevo o que estás aprendiendo algo, aunque todavía no lo puedas ver. Así que, en conclusión, lidiar con la frustración artística no se trata de evitarla, sino más bien de convivir con ella sin perder tu rumbo. Recuerda siempre que el proceso creativo no es un campo lineal, no es predecible y no siempre es cómodo, pero sí tiene un sentido profundo para quienes lo viven. Aquí la clave está en no abandonar, en seguir construyendo desde lo posible, en sostener el hacer, incluso cuando el resultado no nos esté acompañando de la mejor manera. Porque al final, el arte no premia al que tiene un mes de días perfectos, sino más bien al que está insistiendo incluso en esos días imperfectos. Así que la clave está en el hacer, en insistir, en pintar y en dibujar, en separarte por un rato y regresar con más fuerza. Pero bueno, el día de hoy ya sabes qué hacer cuando la
frustración llegue a tu proceso creativo. Y espero que se vaya pronto. Mientras, yo me voy a quedar aquí haciendo esta pintura, que ya terminamos esta que tenemos acá y estamos también terminando esta que tenemos acá. Pero ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.